Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La inestabilidad global se manifiesta de múltiples maneras, definiendo a ciertas naciones por el riesgo constante que sus habitantes y visitantes se enfrentan a diario. En Yemen, la situación humanitaria continúa siendo una de las más graves del planeta, producto de un conflicto prolongado que ha dejado a la infraestructura del país en ruinas y a su población en un estado de necesidad perpetua. Se estima que más de 18.200.000 personas requieren asistencia humanitaria urgente para sobrevivir, una cifra que refleja la profundidad de la crisis. La guerra civil, que ha involucrado a actores locales, regionales e internacionales, ha causado cientos de miles de muertes, aunque las cifras exactas son difíciles de verificar en medio del caos. Un informe reciente mencionó que al menos 53 civiles murieron en un solo ataque, un testimonio sombrío de la violencia indiscriminada que aún persiste. La crisis ha generado el desplazamiento masivo de la población, con aproximadamente 4.500.000 personas desplazadas internamente, obligadas a abandonar sus hogares en busca de una seguridad esquiva. Estas personas viven en campamentos superpoblados, con acceso limitado a alimentos, agua potable y atención médica, lo que agrava aún más su vulnerabilidad a enfermedades como el cólera. La inseguridad alimentaria es rampante, con millones al borde de la hambruna, dependiendo enteramente de la ayuda internacional que a menudo lucha por llegar a quienes más la necesitan, debido a los bloqueos y la continua hostilidad. La violencia no se limita a los frentes de batalla, ya que la ruptura del Estado de Derecho ha provocado un aumento de la criminalidad y la actividad de grupos extremistas que aprovechan el vacío de poder. En Siria, la cicatriz de más de una década de guerra civil es profunda y sigue definiendo la vida cotidiana. Aunque la intensidad del conflicto a gran escala ha disminuido en algunas áreas, la violencia persiste en focos localizados y la situación humanitaria es desoladora. El número de personas que han perdido la vida desde el inicio del conflicto supera con creces el 500.000, una estadística trágica que no captura completamente la magnitud del sufrimiento humano. Dentro del país, la crisis de desplazamiento es monumental, con cerca de 7 millones de personas que aún viven como desplazados internos, habiendo huido de sus hogares en múltiples ocasiones. A pesar de que la Organización Internacional para las Migraciones informó del regreso de casi 750.000 personas a sus hogares, estas encuentran sus comunidades devastadas, sin servicios básicos y con un futuro incierto. La economía siria está en ruinas, la pobreza afecta a más del 90% de la población y la infraestructura crítica, como hospitales y escuelas, ha sido sistemáticamente destruida. Varias potencias extranjeras y grupos armados no estatales continúan operando dentro de sus fronteras, lo que convierte al país en un complejo tablero geopolítico donde la paz sigue siendo un objetivo lejano. La amenaza del resurgimiento de grupos terroristas como el Estado Islámico sigue latente, especialmente en las vastas zonas desérticas donde el control gubernamental es débil. Para los civiles, el peligro proviene no solo de los enfrentamientos directos sino también de los restos de explosivos de guerra, los secuestros y la represión por parte de diversas facciones armadas. Afganistán, tras la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021, se ha hundido en una profunda crisis humanitaria y de derechos humanos. Aunque el conflicto a gran escala que caracterizó las 2 décadas anteriores ha terminado, la seguridad sigue siendo precaria. La violencia proviene ahora de ataques perpetrados por grupos rivales, como la filial local del Estado Islámico, que atacan regularmente a minorías étnicas y religiosas, así como a miembros del propio gobierno talibán. Un ataque aéreo pakistaní en marzo de 2024 causó la muerte de 8 personas, evidenciando la inestabilidad en sus fronteras. La situación de los derechos humanos, especialmente para las mujeres y las niñas, se ha deteriorado drásticamente. Se les ha prohibido el acceso a la educación secundaria y superior, a la mayoría de los empleos y se les han impuesto severas restricciones a su libertad de movimiento. La misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán documentó más de 1.000 casos de uso ilícito de la fuerza por parte de las autoridades de facto entre agosto de 2021 y marzo de 2024. Económicamente, el país está devastado. La congelación de los activos extranjeros y la drástica reducción de la ayuda internacional han llevado al colapso de los servicios públicos y han sumido a la mayoría de la población en la pobreza. Millones de afganos dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir, y el país sigue teniendo una de las poblaciones de desplazados internos más grandes del mundo, con millones de personas que no pueden regresar a sus hogares.
La falta de oportunidades y la represión están provocando un éxodo de sus ciudadanos, agravando la inestabilidad regional. En el continente africano, Sudán se ha visto envuelto en una devastadora guerra civil desde abril de 2023, enfrentando a las Fuerzas Armadas de Sudán contra las Fuerzas de Apoyo Rápido. El conflicto ha convertido la capital, Jartum, y otras áreas urbanas en campos de batalla, resultando en una catástrofe humanitaria. Las estimaciones sobre el número de muertos varían enormemente, pero algunas fuentes, incluido el enviado especial de Estados Unidos, sugieren que la cifra podría alcanzar los 150.000 fallecidos. La violencia ha provocado el mayor desplazamiento interno del mundo, con casi 11 millones de personas obligadas a huir de sus hogares dentro de las fronteras de Sudán. Además, más de 1 millón de personas han buscado refugio en países vecinos, como Sudán del Sur y Chad, que ya enfrentaban sus propias crisis. La infraestructura del país ha sido destruida, y el sistema de salud ha colapsado, dando lugar a brotes de enfermedades como el cólera, que entre julio de 2024 y febrero de 2025 registró casi 57.000 casos, y más de 1.500 muertes. La violencia se ha caracterizado por ataques indiscriminados en zonas pobladas, violencia sexual generalizada utilizada como arma de guerra y limpieza étnica, especialmente en la región de Darfur. El acceso humanitario es extremadamente limitado, con las partes en conflicto bloqueando activamente la entrega de ayuda a las poblaciones necesitadas, lo que ha llevado a millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria extrema, con advertencias de una hambruna inminente. La República Democrática del Congo, especialmente en sus provincias orientales de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, sigue siendo una de las zonas más inestables y violentas del mundo. Durante décadas, la región ha estado plagada de conflictos armados en los que intervienen más de un centenar de grupos armados, locales y extranjeros que luchan por el control de vastos recursos minerales, como el cobalto y el coltán. La violencia contra los civiles es endémica e incluye masacres, secuestros y violencia sexual sistemática. Recientemente, un solo ataque perpetrado por las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo afiliado al Estado Islámico, resultó en la muerte de al menos 15 personas, mientras que otro ataque anterior en una aldea cercana mató a 43 civiles. Estos incidentes son una muestra de la brutalidad diaria que enfrenta la población. El conflicto ha generado una crisis de desplazamiento masiva y prolongada, con millones de personas desplazadas internamente, lo que la convierte en una de las peores crisis de este tipo en África. La inestabilidad crónica impide cualquier desarrollo significativo, y la población vive en la pobreza extrema, a pesar de la inmensa riqueza natural del país. La respuesta del Estado es débil y, a menudo, las propias fuerzas de seguridad congoleñas son acusadas de cometer abusos contra los derechos humanos. La presencia de una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas durante años no ha logrado sofocar la violencia y la complejidad del conflicto, con sus dimensiones étnicas, económicas y políticas, hace que una solución pacífica parezca muy lejana. En la región del Sahel, países como Nigeria, Níger, Burkina Faso y Malí enfrentan una amenaza multifacética de grupos yihadistas, incluidos afiliados de Al-Qaeda y el Estado Islámico, así como de Boko Haram en la cuenca del lago Chad. La violencia terrorista en esta región es responsable de miles de muertes cada año. En Nigeria, a pesar de los esfuerzos del ejército, Boko Haram y su facción, la provincia de Estado Islámico en África Occidental, continúan llevando a cabo ataques, secuestros masivos y atentados suicidas, principalmente en el noreste del país. Estos grupos han provocado el desplazamiento de millones de personas y han creado una grave crisis humanitaria. Somalia, en el Cuerno de África, lleva más de 3 décadas en un estado de conflicto y anarquía. El gobierno federal, apoyado por fuerzas internacionales, lucha por contener al grupo terrorista Al-Shabaab, que controla vastas zonas rurales del sur y centro del país. Desde estas áreas, lanza ataques regulares contra objetivos gubernamentales, militares y civiles tanto en la capital, Mogadiscio, como en otras ciudades. El grupo impone una interpretación estricta de la ley islámica en los territorios que controla y financia sus operaciones a través de la extorsión y los impuestos ilegales. La constante inseguridad, agravada por sequías recurrentes y el cambio climático, ha dejado a millones de somalíes dependientes de la ayuda humanitaria y ha provocado desplazamientos a gran escala. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación de Rusia en febrero de 2022 ha convertido al país en uno de los lugares más peligrosos del mundo.
Es el mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ha resultado en decenas de miles de muertes de civiles y cientos de miles de bajas militares en ambos bandos. Las ciudades ucranianas han sido objeto de bombardeos y ataques con misiles indiscriminados, que han destruido viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura energética crítica. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha verificado miles de muertes de civiles, pero reconoce que las cifras reales son considerablemente más altas. La guerra ha provocado la mayor crisis de refugiados en Europa en décadas. Según el ACNUR, en julio de 2024, había más de 6 millones de refugiados ucranianos registrados en toda Europa. Además, millones de personas más están desplazadas internamente dentro de Ucrania, habiendo huido de los combates en el este y el sur del país. Grandes extensiones de territorio ucraniano están contaminadas con minas terrestres y municiones sin explotar, lo que representa un peligro mortal para los civiles que intentan regresar a sus hogares o trabajar en sus tierras. La ocupación de la central nuclear de Zaporilla también ha generado un temor constante a un desastre nuclear. El impacto psicológico en la población es inmenso, y la economía del país ha sufrido un golpe devastador. En el continente americano, Haití se encuentra en un estado de colapso casi total, con poderosas y violentas pandillas que controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y extienden su influencia a otras regiones. Estas pandillas luchan entre sí y contra la policía por el control del territorio, sembrando el terror entre la población civil. La violencia es extrema y desenfrenada. En 2024, las Naciones Unidas informaron que más de 5.600 personas fueron asesinadas debido a la violencia de las pandillas, y la tasa de homicidios experimentó un aumento del 20%. Los secuestros para pedir rescate son una industria floreciente, y la violencia sexual se utiliza sistemáticamente para aterrorizar a las comunidades. El Estado es prácticamente inexistente en muchas áreas, con instituciones gubernamentales paralizadas y una fuerza policial superada en número y armamento. Esta crisis de seguridad ha exacerbado una situación humanitaria ya de por sí terrible, con más de 1 millón de personas desplazadas internamente y millones que enfrentan una grave inseguridad alimentaria. El acceso a servicios básicos como la atención médica y la educación es casi imposible en las zonas controladas por las pandillas, y los puertos y las carreteras principales a menudo están bloqueados, lo que impide la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales. Venezuela continúa experimentando una compleja crisis caracterizada por la inestabilidad política, el colapso económico y una alarmante tasa de criminalidad violenta. Aunque es difícil obtener estadísticas oficiales fiables, organizaciones no gubernamentales informan de que el país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo, no relacionada con un conflicto armado tradicional. La violencia es impulsada por una combinación de delincuencia común, crimen organizado y la presencia de grupos armados irregulares. Las megabandas criminales controlan vastos territorios en ciudades y zonas rurales, donde imponen sus propias leyes y se dedican al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal. La violencia de género también es un problema grave. Solo entre enero y mayo de 2024, se registraron al menos 78 feminicidios. La crisis económica prolongada ha diezmado los salarios, ha provocado una hiperinflación y ha resultado en una escasez crónica de alimentos, medicinas y productos básicos, lo que ha llevado a un éxodo masivo de más de 7 millones de venezolanos, que han huido del país en busca de mejores condiciones de vida y seguridad. La impunidad es la norma, con un sistema de justicia débil y corrupto que no logra hacer que los perpetradores de la violencia rindan cuentas. En Centroamérica, aunque algunos países han visto mejoras, la violencia sigue siendo un problema estructural. Honduras, durante mucho tiempo considerado uno de los países más peligrosos del mundo, todavía lucha contra la violencia de las pandillas, conocidas como maras, y el narcotráfico. Un informe del Observatorio de la Violencia proyectó que el país podría cerrar 2024 con una tasa de homicidios de 26,5 por cada 100.000 habitantes, una cifra que, aunque menor que en años anteriores, sigue siendo excepcionalmente alta. La extorsión generalizada por parte de las pandillas afecta a empresas, trabajadores del transporte y ciudadanos comunes, creando un clima de miedo constante. Por el contrario, El Salvador ha experimentado una drástica reducción de la violencia bajo la política de mano dura del gobierno contra las pandillas. El país cerró 2024 con 114 homicidios en total, un mínimo histórico y una reducción del 26% en comparación con el año anterior.
Sin embargo, esta estrategia ha generado serias preocupaciones sobre violaciones masivas de los derechos humanos, con decenas de miles de personas detenidas sin el debido proceso en un estado de excepción prolongado. Finalmente, México enfrenta un complejo desafío de seguridad debido a la violencia generada por los poderosos cárteles de la droga. Estos grupos criminales transnacionales luchan entre sí y contra el Estado por el control de las rutas de tráfico de drogas, la extorsión y otras actividades ilícitas. La violencia es particularmente intensa en los estados fronterizos y en aquellos con puertos estratégicos. Aunque la tasa nacional de homicidios ha disminuido ligeramente, sigue siendo elevada. Datos preliminares para el primer semestre de 2024 mostraron una tasa de 11,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esta cifra nacional oculta la violencia extrema en ciertas regiones. Por ejemplo, una ola de violencia en el estado de Sinaloa en septiembre de 2024 dejó un saldo de 40 muertos en poco más de una semana. La violencia no solo se manifiesta en homicidios, sino también en desapariciones forzadas, con decenas de miles de personas cuyo paradero se desconoce. Los periodistas y los activistas de derechos humanos son a menudo blanco de ataques, y la corrupción y la impunidad siguen siendo obstáculos importantes para establecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de los ciudadanos en muchas partes del país. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.